Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pericier. Esta vez le daré un consejo desde este maravilloso bosque que no es muy grande, pero sí es muy agradable. En esta oportunidad veremos el tema de los clientes complicados. Hay clientes que cuando les entregamos los trabajos no nos reclaman, tampoco nos felicitan. Cuando entendemos que esos clientes quedaron satisfechos con el trabajo que les entregamos, cuando nos llaman para nuevos trabajos o nos recomiendan con amigos de ellos. En esos casos entendemos que el trabajo que les hicimos hace tiempo atrás les gustó, lo encontraron de óptima calidad, porque si no, no nos estarían recomendando. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, también hay clientes que sí nos felicitan cuando reciben el trabajo que les entregamos. Y eso, por supuesto, hace que uno se sienta bien porque nos están demostrando que se dieron cuenta del esfuerzo que pusimos detrás de esas fotografías o de los videos. Les recuerdo que yo realizo fotografías y videos. Les voy a mostrar un audio, no, 3 audios de clientes, ¿ya? Que me felicitaron. El primer audio es una voz real. Los otros 2 son mensajes de WhatsApp, pero los escucharemos con las voces que pone WhatsApp para que puedan oírlos en este video. La primera voz, como les digo, es real. Rodrigo, hola, sí, súper lindo recuerdo, todos quedaron fascinados, cada grupo con su foto familiar. ¿Se fijan? Esta cliente quedó muy contenta con el trabajo y con eso uno se siente bien. Ahora van a escuchar este otro. Qué lindas las fotos, no me canso de verlas. Y hay otro más que es muy parecido. Rodrigo, están maravillosas las fotos, te pasaste. Muchísimas gracias. Ahora hay otra más que también la vamos a escuchar para que la idea quede mucho más clara. Rodrigo, anoche vimos con calma los videos y queríamos felicitarte nuevamente por el tremendo trabajo de edición que hiciste. Es elegante, los cortes, la elección de los tiempos, la música, nos encantó. Especialmente reconocemos el tremendo trabajo de resumir 8 horas en unos pocos momentos sin que pierdas sustancia. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que uno queda contento cuando escucha este tipo de felicitaciones. Esta gente se dieron cuenta que la edición de ese video fue compleja y que me tomó mucho tiempo hacerla. Y uno se siente bien porque esos clientes quedaron satisfechos. Claro que no todo el tiempo sucede lo mismo. Y ese es el tema de este video. Me refiero a las situaciones en que los clientes reclaman. Pueden reclamar a veces con justa razón. Si un fotógrafo les entrega fotos subexpuestas o fuera de foco, por supuesto que está en su derecho a reclamar y el fotógrafo les debería devolver el dinero. Aunque el daño hecho no hay cómo repararlo. Porque si esos clientes contrataron al fotógrafo fue para tener, porque les interesaba tener, mejor dicho, ese recuerdo, esas fotografías o esos videos. Entonces, aunque ese fotógrafo les devuelva el dinero, el daño, como les digo, ya está hecho. Esas fotografías no las pueden rescatar, no existen. Pero en este caso, y que es lo habitual, me voy a referir a los clientes en que uno les entregó un buen trabajo y a pesar de eso reclaman. Vamos a escuchar esos textos de WhatsApp con la voz que pone esta aplicación, recorriendo este maravilloso bosque que a mí me gusta muchísimo. Vamos a escucharlos.
Buenos días. Me gustaría tener las fotos de la primera comunión en que salgo yo y mis 2 hijos, y además la foto del que leyó en el altar. Me llegaron 8 fotos. ¿Esto quiere decir que son 4 fotos por niño o son 8 por niño? Si son 8 fotos por niño, ¿me podría enviar el resto? Entiendo que esta información es por niño. Todavía me faltan 8 fotos, pues pagué por 2 niños. ¿Quiere decir que a los padres que tienen un hijo les manda 4 fotos? Disculpe, ¿me está ofreciendo un descuento por haber fotografiado a mis 2 niños? Quiero solo lo que es justo. Son 8 fotos por niño, por lo que me debe 8 fotos. Estaba pensando en comprar más, pero me parece injusto lo que propone. Por favor, mándeme las 8 fotos restantes. Voy a consultar con los otros papás la cantidad de fotos que usted ofreció por niño antes de que lo contrataran. Ya les consulté, efectivamente me indicaron que son 4 por niño. Escogeré adicionalmente 21 fotos más. Gracias. En la foto en que mi hijo está comulgando, en la 454, hay un compañero muy pegado a él atrás. Ojalá se pudiera difuminar un poco. Gracias por habérmela reenviado difuminada, pero en esa foto no sale la hostia, mi hijo ya la había recibido. Me dice que en la foto anterior se ve la hostia, pero en esa mi hijo tiene a 2 compañeros, que no lo tapan, pero están muy cerca. Deberían fotografiar a los niños solos, sin los compañeros. Ahora entiendo, por lo que me comenta, que no pueden controlar esa situación, que el sacerdote decide cómo pasarán los niños a comulgar. Gracias por las adaptaciones que les hizo finalmente a mis fotos. Pudieron apreciar este bosque, que como les decía, no es muy grande, pero sí es relajante caminar por aquí. A mí me gusta mucho. Pero volvamos al tema. En el primer audio escucharon a una cliente que reclamó por la cantidad de fotografías. A pesar de que yo les entrego una especie de flyer para que la información la tengan todos los papás, esta señora se complicó. Como 2 de sus hijos iban a hacer la primera comunión, no sé por qué se enredó con los cálculos, ya que yo ofrecí 4 fotos principales por alumno. Al tener 2 hijos, obviamente eran 8 fotos, pero ella de ahí calculó el doble y dedujo que eran 16 fotos. No era así. Pero como pudieron escuchar, ella quedó al final de consultar con otros papás que le comprobaron que la información que yo le estaba dando ahora era la misma que yo había entregado antes de que me contrataran. Indicaron que son 4 por niño. Entonces, cuando ella entendió eso, que a mí no me lo entendió nunca, se lo expliqué con mucha calma, una vez y otra y otra y otra vez, esto es un resumen, y no hubo caso. Pero una vez que los papás que ella consultó le confirmaron que lo que yo le estaba diciendo era verídico, me compró las fotografías, compró muchas otras fotos. Entonces, en definitiva, a eso me refiero. Tengan paciencia con los clientes. Aunque sean complicados, dense el tiempo, explíquenles, vuelvan a explicarles y vuelvan a explicar cuantas veces haga falta hasta que lo entiendan. Porque al final es dinero y es una cliente que me puede llamar a futuro para otros trabajos o recomendar, porque ella al final quedó satisfecha con las fotografías que le entregué y con la cantidad. En el otro caso, en el segundo audio, la otra cliente me reclamó porque su hijo no se veía solo al comulgar. Quería que se viera su hijo, la hostia y el sacerdote, y nada más. Obviamente eso no es posible. No podemos controlar esa situación en que el niño va a comulgar. Podemos nosotros dirigir las fotografías previas del alumno en forma individual, cuando lo tomamos fuera de la iglesia, ¿cierto? Posando para la cámara, ahí podemos dirigir, y también cuando posa con los papás. Ahí sí, podemos hacer que mira a la cámara, o que mira hacia un lado, o que
se pongan las manos en las cinturas, o como santos, o en los bolsillos, como se nos ocurra. Ahí sí podemos tomar esas decisiones y guiar a la gente para fotografiarlos. Pero en el caso de la ceremonia, no podemos. Deberían fotografiar a los niños solos. Pero esta señora quería, como les digo, que su hijo se viera solo frente al sacerdote con la hostia. Ahora, lo curioso es que ella eligió una fotografía en que la hostia no se veía, porque su hijo ya la tenía en la boca, ya había recibido la hostia. Pero en esa foto no sale la hostia. Entonces yo le comenté que en la foto anterior sí se veía la hostia un instante antes de que el niño comulgara. Pero ahí se complicó porque también se veían otros compañeros cerca que no tapaban al niño, pero se veían cerca. En el fondo quería, como les digo, que su hijo se viera solo frente al sacerdote con la hostia. Yo le hice caso, fue un trabajo extra de edición. En la primera fotografía le difuminé, como ella me dijo, a los niños que estaban atrás. En la otra, donde se veía la hostia, también hice un recorte ahí, se la adapté y finalmente las fotografías le gustaron. ¿Se fijan? Fue trabajo adicional. Yo podría haberme enojado, haberle dicho que las fotos estaban bien tomadas, que no hacía falta hacer nada más, pero no. Opté por retocárselas, seguir sus instrucciones, que a pesar de que me parecían absurdas, porque las situaciones cuando se comulga, cuando los niños comulgan, es así, se ve así, que se ve el sacerdote, que se ven los demás compañeros, también se ve gente sentada en los bancos atrás, es normal, pero ella no quería eso, pero me compró las fotografías y lo más probable es que me recomiende a futuro con sus amigos, con otros clientes, porque finalmente quedó satisfecha con las fotografías que le entregué. Hay clientes complejos, pero nos conviene tener paciencia, porque así podemos seguir trabajando en fotografía. Podemos seguir, gracias al dinero que nos van a aportar esos mismos clientes o los clientes con los que nos van a recomendar, podemos seguir trabajando en esto que nos encanta, tomando fotografías. Aunque ahora no vi nada porque está la tapa puesta. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video.